Las ventanas nos proporcionan luz, nos ventilan, nos comunican con el exterior y de esa forma podemos percibir o acceder a ciertas cuestiones. En el pensamiento cristiano, las ventanas, usándola como metáfora, pueden ser la señal visible de todas aquellas cosas que nos ayudan a recibir luz de parte de Dios, a ventilarnos y también, por qué no decirlo, a comunicarnos con Dios y también con los demás. En este mes, en el mes del metodismo, hoy día vamos a comenzar a hablar de las ventanas que nos presenta nuestra tradición para comenzar a definir cuáles son aquellos elementos con los cuales podemos acceder al conocimiento de Dios. El primer elemento o la primera ventana es las Sagradas Escrituras. Antes de esto, me gustaría definir y comenzar definiendo qué es la Biblia. Y para esto me gustaría que nos pusiéramos en mente de que para los cristianos y cristianas la Biblia es la base de la doctrina, la guía para la vida y la inspiración del mensaje de la iglesia. Principal o esencialmente la Biblia tiene y cumple esas características. El libro de la Biblia como un libro contiene 66 libritos divididos en dos partes, Nuevo y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue mayoritariamente escrito en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento mayoritariamente escrito en griego, pero en un griego que era el griego koiné o el griego que se usaba comúnmente en el pueblo. En la Biblia hay diferentes estilos literarios, diferentes épocas que están narradas o contadas en el texto bíblico y al mismo tiempo una gran cantidad de personas que escriben y que vivencian la experiencia que está contenida en el libro. Cronológicamente hablando, hay 1000 años entre el texto más antiguo y el texto más nuevo. Y eso nos permite identificar de que en el texto bíblico hay una diversidad y una pluralidad de visiones como de estilos literarios, de épocas, de personajes y de historias también. Ahora, hay que hacer algunas precisiones. La Biblia no es un libro de ciencia, tampoco es un libro de historia, tampoco es un libro de metafísica, ni tampoco la Biblia es un libro que uno pudiera ponerlo y compararlo con otros libros, porque hay algo que diferencia a la Biblia de otros libros. Y es el hecho de que la Biblia es el testimonio de la fe del pueblo de Israel. Y también el testimonio del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Por ende, la Biblia es un libro de fe y su contenido responde y apunta a temas relacionados con la fe. Pero como estamos en el mes del metodismo, la interrogante sería, ¿por qué la Biblia es importante para los metodistas? Y Juan Wesley decía que la Biblia era tan importante para la vida, primero, que los cristianos debían ser cristianos bíblicos. Y lo segundo, que es la única regla para la vida. Él mismo se definía como un homus librus, o mejor dicho, un hombre de un solo libro, porque él se identificaba como un fanático de las escrituras. Él llegó a mencionar en algún minuto que la Biblia tenía un corazón y que habían 3 textos que eran el corazón de la Biblia. El primero de ellos, Wesley decía que era 1 Corintios 13, el canto al amor. Él decía, ese es uno de los elementos o de los textos centrales de la Biblia. Segundo, para él el texto de la carta de 1 de Juan, que hablaba de Dios y del amor de Dios. Él decía que esa carta era también el corazón de la Biblia. Y el tercer texto, él dice que el texto de las bienaventuranzas es también el corazón de las escrituras, porque ahí se resume la verdadera religión en las palabras de Jesús. Pero su preocupación no estaba solamente en declarar de que habían 3 textos importantes o el corazón de la Biblia, sino que también para él era muy fuerte la preocupación que la gente estudiara la Biblia y comprendiera la Biblia. Y el hecho de que nosotros estemos hoy día jueves en un estudio bíblico tiene relación a que era el día en que Juan Wesley
le tocaba estudiar las escrituras con su madre. El día jueves él se juntaba con Susana a estudiar las escrituras. En el hogar de los Wesley, el estudio de las escrituras siempre jugó un rol muy importante. Y también, él ya siendo una persona mayor, él se dedicó a generar muchos comentarios del Nuevo y del Antiguo Testamento, con el propósito que los metodistas entendieran de forma sencilla cómo estudiar y cómo aprender sobre los textos bíblicos. Ahora, no todo es estudio tampoco. No solamente estudiamos por adquirir un conocimiento, sino que para los metodistas las escrituras es un medio de gracia. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, lo que estamos recibiendo de parte de Dios es un sinnúmero de beneficios. En otras palabras, el Espíritu trabaja en nosotros cada vez que nos encontramos con las Escrituras. Por eso que estudiar la Biblia para los metodistas es un medio de gracia. En los inicios del movimiento, a los metodistas se les decía los polillas de la Biblia. Y eso se debía a la disciplina y a lo metódico que eran en el estudio de las Escrituras. Otro elemento esencial es que Wesley recomendaba a que siempre se destinara tiempo para leer un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento a diario. Esa era una de las tareas de aquellos que pertenecían a las primeras comunidades metodistas. Pero en el metodismo no todo es teoría. El pensamiento wesleyano va a enfatizar que hay otro elemento mucho más potente, el hecho de pasar de la teoría a la práctica. Wesley decía, si estás leyendo la Biblia y golpea a alguien tu puerta y te pide que la atiendas porque está pasando una necesidad, deja tu Biblia y atiende a aquel que lo necesita. El paso de la teoría a la práctica es quizás uno de los grandes aportes del metodismo al estudio y a la práctica de las Escrituras. En los sermones de Wesley hay 5 consejos para leer las Escrituras. Primer consejo: la Biblia debe entrar en la vida del creyente. Y este es un concepto bien interesante, porque significa que la Biblia debe pasar por nosotros y estar en nosotros. Lo segundo, la Biblia debe leerse en su totalidad. No podemos construir nuestra fe sobre un texto de las Sagradas Escrituras, sino que la tradición metodista nos va a inspirar a ser conocedores de la toda palabra o gran parte de las Escrituras. Lo tercero, la Biblia no es para confundir, va a decir Wesley, o generar polémicas teológicas. ¿Cuánto tiempo la cristiandad pierde generando polémicas y al mismo tiempo confundiendo producto de las interpretaciones de la Biblia? Wesley va a decir que la Biblia no está para eso. Cuarto punto, la Biblia debe leerse desde el mensaje del amor de Dios. Este es un tema muy interesante, porque cuando a Wesley le pregunta quiénes son los metodistas, él va a decir que los metodistas son la religión del amor. Pero el fundamento está en que los metodistas también son invitados a leer la Biblia desde el amor de Dios. Y quinto elemento y último de muchos más que deben haber, la Biblia no debe leerse, decía Wesley, desde un tono moralista, sino que siempre desde la gracia de Dios. Quizás este elemento puede ser el más complejo para nosotros hoy día. Hacer el ejercicio de que toda nuestra lectura e interpretación del texto bíblico sea a través de los lentes de la gracia de Dios. 3 preguntas para la reflexión. Primera pregunta: ¿qué valor tiene la Biblia para nosotros hoy día en nuestra vida espiritual? ¿Tiene algún valor? ¿Es innecesario el estudio de la Biblia? ¿Es innecesaria la lectura de la Biblia? ¿Tiene importancia el leer las Escrituras? Eso es lo primero que nos pregunta la tradición metodista. Segundo, ¿de qué forma podemos ser disciplinados para leer la Biblia? Wesley ya decía, un capítulo del Nuevo y uno del Antiguo todos los días. O un capítulo, aunque sea del Nuevo o del Antiguo. Pero debe haber una disciplina para el estudio y la lectura de las Escrituras. Y hoy día, ¿qué nos faltaría a nosotros como metodistas
para que la gente dijera de nosotros, mira, esos son los polillas de la Biblia. Ante eso, ¿de qué forma nosotros podemos ser mejores estudiosos de la palabra? Que el Señor nos bendiga y en este tiempo, esta primera ventana que nos ilumina, nos ventila y nos comunica, nos haya comunicado el día de hoy del valor que tienen las Sagradas Escrituras para nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos y todas.